Mi nombre es Elena, y durante 50 años la ausencia de mi hija, Lía, fue un agujero en mi alma, un vacío que absorbía toda la luz, todo el sonido, toda la esperanza. Cada nuevo día era una búsqueda, cada noche la misma pesadilla. Es como vivir con un fantasma, ¿saben? El fantasma de una risita que nunca más resonó en la casa, de un futuro que simplemente nos fue robado. Pero hoy por primera vez en medio siglo, puedo decir su nombre en voz alta, no como una plegaria desesperada, sino como una celebración. Hoy, finalmente, la encontré. Y también encontré al monstruo que me la arrebató. Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo se desenvuelve esta increíble historia. Esta no es solo una historia sobre la pérdida. Es la historia de cómo una única pista, un trozo de papel olvidado en el fondo de una caja, reveló décadas de mentiras y me devolvió no solo a mi hija, sino mi propia vida. Para que entiendan cómo llegamos hasta aquí, a este reencuentro que desafió toda lógica, tenemos que volver en el tiempo, volver al día en que mi mundo dejó de girar. Era 1975. El mundo era completamente otro. Las noticias llegaban por la radio, las fotos tardaban semanas en revelarse, y la vida tenía un ritmo que hoy parece imposible. Yo tenía 28 años, estaba casada con el amor de mi vida, Roberto, y teníamos una hija de 6 añitos. Lía. Mi Lía. Lía, ella no caminaba, saltaba. Su cabello, oscuro como la noche, pero sus ojos brillaban con la fuerza de un sol de mediodía. Era una fuerza de la naturaleza. Vivía coleccionando piedrecitas brillantes que encontraba en la calle, diciendo que cada una guardaba un deseo. Su risa era la banda sonora de nuestra casa, un sonido que llenaba cada rincón y espantaba cualquier tristeza. Nuestra vida era sencilla, pero estaba llena. Vivíamos en una calle tranquila, con casas parecidas y vecinos que se llamaban por su nombre. Los domingos eran sagrados, almuerzo en familia y después Roberto enseñándome a conducir en nuestro escarabajo beige, con Lía en el asiento de atrás gritando «¡Más rápido, papá! ¡Más rápido!». La vida era una promesa de días felices. Recuerdo una tarde, pocas semanas antes de que todo se derrumbara. Estábamos en nuestro pequeño patio, yo leía un libro y Lía dibujaba. De repente se detuvo, me miró con esa seriedad que solo los niños tienen y dijo «Mamá, cuando sea grande voy a ser una cazadora de estrellas. Voy a atraparlas todas y las guardaré en un frasco para que nunca más tengas miedo de la oscuridad». Yo reí, abracé a mi niña y guardé esa frase en el corazón. Mal sabía yo que en poco tiempo la oscuridad sería todo lo que me quedaría. Nuestro vecindario era nuestro puerto seguro. Los niños jugaban en la calle hasta tarde, la puerta de casa vivía sin cerrojo. Estaba doña Irene, una señora viuda que vivía al lado, siempre en la ventana, observando el movimiento. A Lía le caía bien, le daba caramelos, un trozo de pastel. «Es mi amiga buena», decía Lía. Una amiga que parecía solitaria, pero totalmente inofensiva. Para nosotros, ella era solo parte del paisaje, una presencia constante, silenciosa, alguien que te dedicaba una sonrisa cansada cuando nos cruzábamos en la puerta, una figura tan común, tan normal, que se volvió invisible. Y es precisamente en lo que no vemos donde muchas veces reside el mayor peligro. Pueden imaginar la paz de aquella vida, la certeza de que el mañana sería solo una continuación feliz del hoy. Guarden bien esa imagen, porque está a punto de hacerse añicos. Era un martes.
15 de abril de 1975. Un día absolutamente común, y eso es lo que lo hace tan cruel. El cielo estaba gris, amenazando con una lluvia que nunca llegó. Roberto salió temprano para el trabajo. Le preparé el desayuno a Lía, pan con mantequilla y leche con chocolate, su favorito. Ella parloteaba sin parar sobre un dibujo que hizo en la escuela, un sol con piernas y brazos que bailaba en el papel. Llevaba el uniforme de la escuela, falda azul marino, blusa blanca y medias hasta la rodilla. Recuerdo ajustarle la cinta en el pelo y darle un beso en la frente. «Pórtate bien, mi amor, mamá te recoge a la salida». La escuela estaba solo 3 manzanas de casa, un camino corto, seguro, que ya había hecho docenas de veces. Alrededor de las 11:30 sonó el teléfono. Era de la escuela. «Doña Elena, ¿Lía no ha venido hoy? ¿Ha pasado algo?» El suelo desapareció bajo mis pies. Un zumbido se apoderó de mi cabeza. «¿Cómo que no ha venido? ¿Cómo que no ha venido? La dejé en la puerta de casa en la mañana. Iba directa para allá». «No ha llegado, señora. Pensamos que quizás estaba enferma». Colgué. El pánico era una ola helada en mi columna. Corrí a la calle, gritando su nombre. «¡Lía! ¡Lía!». El silencio de aquella calle, antes tan agradable, ahora era ensordecedor. Toqué la puerta de los vecinos. Nadie vio nada. Llamé a Roberto. Su voz, tan tranquila, flaqueó. Lo dejó todo y vino corriendo. Fuimos directamente a la comisaría. Y, al contrario de lo que mucha gente todavía piensa, no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. La policía, afortunadamente, entendió la urgencia al momento. Pero, ¿qué podían hacer? Era una niña de 6 años, que había desaparecido en un trayecto de 3 manzanas. Las horas siguientes fueron un borrón. Policías, vecinos, amigos, todo el mundo se movilizó. Recorrimos cada calle, cada callejón. Mostrábamos su foto, una de carné escolar, donde sonreía sin un diente. ¿Ha visto a esta niña? La misma pregunta, 1000 veces, la misma respuesta. No. Doña Irene, la vecina, vino a hablar con nosotros, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, Elena, qué tragedia. La vi salir esta mañana, tan contenta. Estoy rezando por ella». La abracé, agradeciéndole. Parecía tan afectada como nosotros. Llegó la noche, y con ella el frío. Mirar la cama vacía de Lía, el pijama doblado sobre la almohada, era un dolor físico, como si me hubieran arrancado un trozo de mí. La búsqueda oficial continuó por días, semanas. Carteles con el rostro sonriente de mi hija se esparcieron por todos lados, convirtiendo mi dolor en un espectáculo público. El teléfono no paraba de sonar. Pistas falsas, información errónea, llamadas crueles de gente pidiendo rescate. Cada llamada era un nuevo ciclo de esperanza y destrucción. La investigación no llegó a ninguna parte. Ningún testigo, ninguna señal de forcejeo, ninguna petición de rescate real. Era como si la tierra se la hubiera tragado. La policía investigó a todo el mundo, pero cada pista era un callejón sin salida. Lía había desaparecido, sin dejar rastro. Y aquel día, aquel martes gris, se extendió por 50 largos años. Los primeros años fueron de pura negación. Me negaba a aceptarlo. Su habitación quedó intacta, como si pudiera volver en cualquier momento. Cualquier coche que paraba en la calle, cualquier risa de niño a lo lejos, me hacía correr a la ventana. Roberto y yo nos aferramos el uno al otro, pero el dolor era como un muro entre nosotros. ¿Cómo consolar a alguien cuando tú también estás en pedazos? La década de los 80 llegó, y con ella una amarga aceptación. El caso de Lía se convirtió en un archivo olvidado en un cajón. Para el mundo
Era un número, una estadística. Para mí, era mi primer pensamiento al despertar y mi última oración al dormir. Aprendí a convivir con el dolor. Roberto enfermó. Los médicos dijeron que era el corazón, pero yo sabía que era la tristeza. Se fue en 1992. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: «Encuentra a nuestra niña Elena, no te rindas». Y yo lo prometí. Los años 90 fueron los más solitarios. El mundo cambiaba. Internet aparecía. Pero yo seguía atrapada en 1975. Fui envejeciendo, pero en mi cabeza, Lía seguía igual. 6 años, una cinta en el pelo. Cada 15 de abril hacía el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Me sentaba en la cocina, en silencio, hasta que el pastel se enfriaba, conversando con su ausencia. Todavía veía a doña Irene, envejeciendo cada vez más recluida. «¿Alguna noticia, Elena?», me preguntaba con su vocecita débil. Yo negaba con la cabeza, ella suspiraba, se santiguaba y entraba. La vecina solidaria, envejeciendo junto a mi dolor. Con el nuevo milenio llegaron nuevas tecnologías, como las pruebas de ADN. Volví a la policía. Insistí en que reabrieran el caso. Di mi material genético a todas las bases de datos posibles. Era una oportunidad en 1,000,000, pero era la única que tenía. Los años se arrastraron. 2010, 2015, 2020. Yo ya era una anciana. Mis manos temblaban. Mi pelo era blanco. La casa, antes llena de vida, era un mausoleo. La promesa que le hice a Roberto pesaba. La esperanza era solo una brasa, casi apagada, hasta que, a finales de 2024, una pista olvidada lo cambió todo. Decidí que era hora de ordenar las cosas de Lía. Dolía demasiado, pero lo necesitaba. En el fondo de una caja de zapatos, debajo de las piedrecitas brillantes, encontré un fajo de dibujos, y uno de ellos me llamó la atención. Era un dibujo sencillo, 2 figuras de la mano, una pequeña, con vestido, que sabía que era ella, y una mujer más grande, con un moño. Encima, con letra de niña, estaba escrito: «Yo y la amiga buena». En la mano de la mujer había un bombón dibujado, pero lo que me heló fue un detalle que pasó desapercibido durante 50 años. Detrás de ellas había un coche dibujado, un escarabajo, pero no era el nuestro beige, era un escarabajo azul oscuro. En ese instante, una imagen parpadeó en mi mente. Un escarabajo azul oscuro, aparcado al otro lado de la calle en los días previos a la desaparición, y recordé quién lo conducía: el sobrino de doña Irene. ¿Aquel dibujo? ¿Aquel recuerdo? ¿Acaso me estaba volviendo loca? Pero la promesa a Roberto resonó en mi cabeza. «No te rindas». Me aferré a aquel papel amarillento como si fuera mi vida. Por primera vez en 50 años, no solo tenía dolor, tenía una pista. Mal sabía yo, pero era el principio del fin de mi pesadilla. Llevé el dibujo a la comisaría. El comisario era joven. Me miró con una mezcla de lástima y duda. Una anciana de casi 80 años con un dibujo infantil. Pero algo en mi insistencia lo convenció de al menos escucharme. Hablé del escarabajo azul, del sobrino de doña Irene. Para mi sorpresa, se lo tomó en serio. Con la tecnología de hoy, buscaron los registros. Descubrieron que el sobrino, Afonso, se mudó al interior de Minas Gerais a finales de 1975, meses después de la desaparición de Lía. Ya había fallecido hacía más de 10 años. Parecía otro callejón sin salida. Pero el comisario insistió. ¿Y doña Irene? ¿Cuál era su historia? Le conté que era viuda, solitaria, que nunca tuvo hijos.
Fue esa frase, nunca tuvo hijos, la que encendió una luz. El comisario buscó sus registros y descubrió algo que nadie sabía. Doña Irene tuvo una hija, una niña que murió de meningitis a los 5 años, 2 años antes de que Lía desapareciera. Las piezas encajaron de una forma aterradora. El luto que se convirtió en locura, la obsesión por una niña que se parecía a la suya, el sobrino como cómplice, la amiga buena, todo tenía un sentido enfermizo. Con esta sospecha, consiguieron una orden para recolectar el ADN de los parientes del fallecido Afonso. Cruzaron esa información con las bases de datos, buscando a una mujer de unos 56 años con un certificado de nacimiento falsificado y ADN compatible. 2 semanas después, sonó el teléfono. Era el comisario. Su voz era diferente, más humana. Doña Elena, la hemos encontrado. En un pueblecito de Minas, una mujer llamada Ana. Los documentos son falsos. El ADN coincide. Hemos encontrado a su hija. El mundo enmudeció. No lloré, no grité. Solo sentí el peso de 50 años escurriéndose de mis hombros. El reencuentro se programó para el día siguiente. Cuando la puerta se abrió, la vi. Una mujer con el pelo ya canoso, pero con los mismos ojos oscuros e intensos que yo recordaba. Eran mis ojos, mi sonrisa. Era mi Lía. Me miró confundida. Creció creyendo que se llamaba Ana y que sus padres habían muerto en un accidente. No se acordaba de mí. Mi corazón se partió y se recompuso en el mismo segundo. Me acerqué despacio, toqué su rostro y entonces canté en voz baja la canción de cuna que le cantaba todas las noches. Duérmete, mi niña, duérmete ya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Un recuerdo sepultado por décadas salió a la superficie. Susurró, «Mamá». En ese momento nací de nuevo. Nos abrazamos, un abrazo de 50 años que curó la herida, que llenó el vacío. Encontré a mi hija, pero aún faltaba enfrentar al monstruo. Con el ADN confirmado y el testimonio de Lía, que ahora recordaba flashes de un paseo en coche con la tía Irene para ver los pajaritos, la policía fue a la casa de al lado. Doña Irene, con 92 años, en una silla de ruedas, abrió la puerta. Cuando me vio al lado de Lía, su rostro se transformó. No era sorpresa, era reconocimiento. Lo confesó todo. El dolor de perder a su hija la enloqueció. Veía en Lía a su propia niña. Lo planeó todo con el sobrino, llevándose a una niña con la promesa de un dulce. La crió como si fuera su nieta. Robó mi vida por egoísmo. Miré a aquella mujer que durante décadas me dio el pésame y no sentí odio. Sentí un vacío. Se haría justicia, pero ninguna sentencia me devolvería el tiempo perdido. Doña Irene fue condenada por secuestro. Por su avanzada edad, cumple la pena en arresto domiciliario. La justicia de los hombres hizo su parte, pero la verdadera justicia, para mí, está en mi sanación. Hoy, Lía y yo estamos reaprendiendo a ser madre e hija. Es un camino extraño, pero maravilloso. Descubrimos que a las 2 nos gusta el café amargo y que tenemos miedo de los truenos. Ella me cuenta sobre los hijos que tuvo, mis nietos, a quienes ahora puedo abrazar. Y yo le cuento a ella sobre el padre que apenas conoció, sobre las piedrecitas brillantes que guardé todo este tiempo. El dolor de 50 años deja cicatrices que nunca desaparecen por completo,
pero la alegría del reencuentro es un bálsamo. Recuperar a mi hija fue un milagro. Encontrar a la culpable fue cerrar un ciclo. Mi historia es la prueba de que la esperanza, incluso cuando parece enterrada, puede renacer. Es la prueba de que el amor es más fuerte que el tiempo y la maldad. Miles de familias todavía buscan a sus desaparecidos. A ellas solo puedo decirles una cosa: no se rindan. La tecnología avanza, la memoria de alguien puede ser la clave, y los milagros a veces suceden. Si mi viaje te ha conmovido de alguna forma, te pido que te suscribas al canal para más historias de resiliencia. Y si tienes una historia de superación, compártela en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien en algún lugar necesita para no perder la fe. Soy Elena, y después de 50 años en la oscuridad, mi cazadora de estrellas finalmente volvió a casa e iluminó mi mundo.